Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión, bueno, ahí dice Puchis, hice una gota de sangre con patitas y manos. Espero que les guste, ya que esta fue una petición de una suscriptora. Mide 22 centímetros de las patitas a la punta, ¿ok? Y vean las manitas. Si quieres que sea una gota de agua, lo puedes hacer también. Nada más que le cambias el color a color azul, pero es exactamente lo mismo, ¿ok? O una de aceite, o no sé. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Sé que es muy simple este tutorial, pero ahora sí que fue una petición y espero que les sirva en un futuro a algunas. Y nos vemos en el siguiente tutorial, pero si no estás suscrito, te invito a que cheques todos mis tutoriales. Quizás eso te convenza a que le des en la suscripción y que le des en la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un video. A continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, como vieron hice una gota de sangre. Sí, lo oyen bien. Una gota de sangre. Esa fue una petición de una chica del grupo. Entonces, espero te guste. Yo voy a ponerle patitas y manitas y ojos. Si tú no la quieres así, no, nada más quítale esa parte. Pero yo quiero hacerla como algo, no diferente, pero sí como que pues un toque de gracia. Entonces, para las que hablan otros idiomas, una disculpa si salen errores en la traducción. Utilizo el traductor de YouTube, entonces esto sí se sale de mis manos, pero espero que entiendan lo básico que es el patrón. Vamos a utilizar estambre rojo. El tono de rojo ahí sí es al gusto, porque de hecho la sangre es un poquito más oscura, pero yo voy a usar este tono. Vamos a utilizar estambre angorita. Si no tienes angorita, puedes utilizar cualquier tipo de estambre que tengas. Eso es a tu gusto. Voy a utilizar un gancho ahí está, del número 3. Creo que ahí está. Del número 3. Voy a utilizar dos ojos. Hay unos más bonitos. Estos son los únicos que tengo, pero puedes ponerle ojitos movibles. Creo que se verían bonitas, ¿ok? Y vamos a utilizar algo de estambre negro para hacer los detalles de las cejas y la boca, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Creo que es todo lo que necesitamos, ya saben. Entonces, comencemos haciendo el cuerpo. Ok, vamos a comenzar tejiendo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena, un aumento en cada punto y nos da un total de 12 puntos bajos, ¿ok? Lo tejo y regreso. Un aumento en cada punto. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento. ¿Sale?
Estaba pensando que también lo puedes usar el patrón para hacer una gotita de agua. Nada más cambias el color a color azul. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. ¡Ay! En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces, lo tejo y regreso. Ok. Ahí está. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Según yo, a este tamaño va a quedar bien. Aunque ahorita lo estoy viendo muy pequeña. Yo creo que le voy a meter otra vuelta más. ¿Ok? Entonces, esta vuelta es 5 puntos bajos, un aumento. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 y el aumento. 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento. Ok. Vamos a comenzar. De la vuelta 9 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso de la vuelta 9 a la 18. ¿Sale? A veces quisiera que ustedes se pudieran meter en mi cerebro y ver cómo lo imagino. Y decir, ah, así le hace los patrones. La verdad esto lo adquirí mucho con la carrera. Porque como tienes que graficar las funciones, para las que no sepan, soy matemática. Bueno, soy actuaria. Y entonces, te enseñan mucho a tratar de imaginarte cómo es la función. Y eso me ha ayudado muchísimo a hacer los patrones. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. De la 9 a la 18. Punto por punto. Ok, miren, ya terminé hasta la vuelta 18. Y en la vuelta 19 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 4, 5,
6 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. En la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. 4, 5 y la disminución. Da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Creo que dije 35, ¿verdad? Y no, son 36. ¿Ok? 4, 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 21 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Ok. En la vuelta 22 y 23 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vuelta 22 y 23, punto por punto. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 24 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. En la vuelta 25 y 26 voy a tejer punto por punto. Lo tejo. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Dejen marco. $25 y 26. ¿Sale? Vayan rellenando para que no les cueste trabajo. Ok. En la vuelta 27 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Vamos a tejer la vuelta 28 y 29 punto por punto. ¿Ok? Y vean la gotita. ¿Y saben a qué me acuerdo? Bueno, es que no sé. Bueno, para las que no son de México, pues no se van a acordar. Pero para las que son de México, cuando yo era niña salió un programa patrocinado con el aceite capullo. Entonces salía una gota de aceite. O sea, era una botarga, obvio. Y entonces salían las patillas flacas de la chica con los bracitos. Y salía bailando la cancioncita del aceite capullo. Y salió una mujer bien fea que traía una peluca amarilla como de estambre o no sé. Y salía anunciando al aceite capullo. Yo era muy niña, pues yo había tenido unos 4 años o 3. Y salía este personaje que salía con
como jerga o no sé qué, tenía como gabán. Ay, Madaleno, salía Madaleno. Y era viejito, y era un señor muy viejito. Entonces salía con él y siempre lo regañaba a la señora y la corría porque decía, ya echaste el comercial, ya no nos hagas perder el tiempo. Y había una época que salió el Paco Stanley ahí. Y me estaba acordando ahorita de que la gota de aceite de capullo. Y dije, ay, no me acordaba. Y ahorita me acordé. Ay, no, qué recuerdo. Y era un programa, según esto, muy famoso. El Club del Hogar. Se llamaba el Club del Hogar. Ay, qué memoria. Ok, en la vuelta 30, vean, por estarle echando el chisme ya terminé. En la vuelta 30 es una cadena, un punto bajo, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Sí, porque en el anterior eran 18. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Un punto bajo, una disminución y regreso. Ok. En la vuelta 31 voy a hacer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Así. Los tejo y regreso. Ok. Y sigo rellenando, ¿eh? Vean. Ya está quedando la gota. Ok. En la vuelta 32 vamos a hacer una cadena y hago una disminución 6 veces. 6 disminuciones. Así. Y aún no voy a cerrar la vuelta. Así. Ya casi. Ahí está. Y aquí la última. Y cierro con un punto deslizado. Vamos a hacer la última vuelta, la 32, 33, punto por punto. Son 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. A ver, espérenme. 4. Ay. 5 y 6. Y cierro la vuelta. Y ya quedó. Dejo tantito nada más para rematar. Y hago esto. Remato y jalo. Y vean. Ya quedó. Entonces, mi idea para la chica que me pidió el tutorial, si quieres tú la pura gota, hasta aquí quedó. Pero yo le voy a hacer sus ojitos. Entonces, vamos a pegar sus ojitos aquí en la vuelta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, entre la 19 y la 20. ¿Ok? Entonces, los pego y regreso. Los pego con silicón. Ok, miren, ya quedó en la gotita. Ok, si quieren le pueden poner nariz, le pueden poner algo. Pero voy a hacer la manita y veo si necesita las patitas o solamente las manitas. Pero pues yo quería ponerle patitas. Entonces vamos a ver cómo se ve. Ok, miren. Así quedó la manita de la gotita de sangre. Vamos a hacer la manita. Para esto vamos a tejer tres
3 deditos y dos se rematan y el tercero se unen todos. Entonces voy a enseñarles a tejer los deditos. Se tejen 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, no es cierto, son 4. 3 y 4. 4 puntos bajos. Perdónenme, es que es la costumbre, que siempre son 6 y ahora son 4. Cierro con un punto deslizado y empujo hacia arriba el centro. Y tejo la vuelta 2 y 3 punto por punto. Son 4 puntos bajos en cada vuelta. 3 y 4. A ver. Ok. Cierro con un punto deslizado. Y la vuelta 3. Una cadena. 1, 2, 3 y 4. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Tejen así los otros 2 y los rematan. Y el tercero no lo rematen. Ok, ya que tengan los 2 deditos aparte y este que está tejiéndose, vamos a hacer la vuelta 4. Hago una cadena, 2 puntos bajos, agarro otro dedito y tejo 2 puntos bajos, tomo el otro dedito y tejo 4 puntos bajos. Es 1, 2, 3 y 4. Y me voy al dedo de en medio y tejo 2 puntos bajos. 1 y 2. Y me voy al otro dedito y tejo 2 puntos bajos. Es 1 y 2. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok. Y me da un total de 12 puntos bajos. Corto un poquito esto. Ok. En la vuelta 5 y 6 voy a tejer una cadena y tejo 12 puntos bajos en cada vuelta. Tejo punto por punto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tejo la vuelta 6 igual, punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. 2, 3, 4. No, son 4 veces. Y nos da un total de 8 puntos bajos. Ah, pues sí. Un punto bajo, una disminución. Son 4 veces. Son 4 por 3. Son 12. No, tendría que ser. Entonces, espérenme. 4 por 3
Sí, 4 por 3 son 12. 4 por 3 son 12. A ver, espérenme. Pero según yo son, bueno, sí, o sea, un punto bajo, una disminución, estamos bien. Y entonces, porque son 4, 8 y 12. Tejimos 12 puntos bajos. A ver, espérenme. Ay, es que adivinen qué, ya vi que fue mi error, pero no, estamos bien. Es un punto, una disminución, son 3 puntos. O sea, son 4 veces. Ok, entonces la vuelta 7 es un punto bajo una disminución 4 veces. Y ahora sí, me da un total de 8 puntos bajos. Entonces, de la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Y nos da 8 puntos bajos en cada vuelta. La cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Miren, ya quedó. Vamos a rematar, pero dejo estambre para así, para unirla al cuerpo. ¿Ok? La voy a rellenar. Así. Así. Ni mucho ni poco, pero nada más que le dé forma. ¿Ok? Creo que le faltó tantito. Ok. Y vamos a unirla al cuerpo. La estoy uniendo en la vuelta. A ver, espérenme. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Entre la 18 y 19 vamos a unirla. ¿Ok? La parten a la mitad. Y hacemos esto. Un poquito sesgada. La unimos. Así. Vean, ahí quedó un poquito arriba. Ahorita lo muevo. Es que necesito el enfocar en la cámara, no se crean que es fácil. Como no veo que estoy tejiendo, cómo lo estoy cosiendo o tejiendo, es donde luego me equivoco. Pero vean, nada que no se pueda remediar. Y entonces lo hago sesgadita tantito. Y vamos a ensartar. Ahí está. Otra vez. Ya pegué entre la vuelta 18 y 19. Así. Entonces. Creo que ahora sí ya quedó. Así. Ah, sí. Ahora sí ya quedó. Miren. Y entonces vamos a rematar. Y la paso entre el estambre. Ahora, faltan las patitas.
Pero vean cómo va quedando. Ok. Entonces, la boquita se las voy a poner en color negro. Pero vean, ya quedó. No le voy a poner nariz porque, pues, o sea, bueno, de por sí la gota no tiene manos ni patitas, ¿verdad? Pero vamos a hacer las piernitas y regreso. Una piernita y regreso. Ok, miren, ya hice la patita de la gota. Así. Ok, entonces vamos a hacer la patita. Así. Y vamos a comenzar tejiendo. 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. De la vuelta 3 a la 6 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 6 y rellenamos. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 6 disminuciones. Bueno, ya vamos a terminar. Ahí está. Y ahí está. Cierro con un punto deslizado. Y vamos a tejer de la vuelta 8 a la 12, punto por punto. Son 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Y tejo de la 9 a la 12, punto por punto. Rematamos, dejo estambre para poder unir al cuerpo. ¿Ok? Ok, miren, ya terminé. 8, 10, 12. Entonces, vamos a unir la patita al cuerpo. Y lo voy a unir en la segunda vuelta. Entre la segunda y la tercera vamos a unirlo. ¿Ok? Así. Y entonces, así. Pellizquito abajo, pellizquito arriba. Y sí rellené bien la piernita, ¿eh? Así. Y rematamos. Vuelvo a rematar. Ay, me piqué.
clavo y lo mando a otro lado. Así. Y vamos a hacer la boquita. Dejen veo si tengo un pedacito de color negro. Creo que sí. Para no agarrar estambre nuevo. Y vamos a así. Ok. Vamos a ensartar la aguja. Dejen prendo la luz. Espérenme. Ay. Ahí está. Que ya se oscureció muchísimo. Y son las 5:40 de la tarde. Vamos a hacer un nudito. Y voy a hacerla aquí pequeñita. Entre los dos ojos. Escondo esto. Y me voy aquí abajo. Así. Ok. Y me voy a otro lado. Y ya quedó. Ok, miren, ya quedó. Quedó de 22 centímetros de alto. Espero que les guste. A mí me encantó de cómo quedó. Si quieren que se sostenga, pueden ponerle moldadientes aquí en las piernitas. Y ya quedan tiesecitas y ya se puede parar. Entonces, espero que les guste. Esta es una petición de una chica. Perdona que no me acuerde de tu nombre. La verdad, ahorita traigo la cabeza como muy por todos lados, menos donde debe estar. Y entonces, no recuerdo tu nombre, pero mira, ya lo prometido es deuda. Y también puede quedar como una gotita de agua. Nada más cambian el color al color azul y ya quedó. Espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos en el siguiente tutorial. Si no estás suscrito, te invito a que entres a ver todos mis tutoriales y que ojalá te convenzan a que te suscribas. ¿Sale? Nos vemos.